Hola mis queridos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a otro capítulo de las victorias de la fe. ¿Están listos? Muy bien, entonces por favor abre tu Biblia en Josué capítulo 3 y este día vamos a trabajar el capítulo 3 y el 4. Es un trozo grande de la escritura, pero que tiene un precioso mensaje sobre estas victorias de la fe. En este caso, el cruce del río Jordán. ¿Tienes tu Biblia? Muy bien. Entonces vamos a leer en primer lugar el capítulo 3, versículo 1. Por la mañana, muy temprano, Josué y todos los hijos de Israel se levantaron y partieron de Sitín, o Sitim, también se dice esta ciudad. Al llegar al Jordán, se quedaron allí antes de cruzarlo. Así comienza la palabra, diciéndonos que el pueblo se puso en movimiento. Y nosotros vamos a ponernos en movimiento espiritual también, pero para eso vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. ¿Te parece? Querido Dios, por favor, desciende sobre nosotros para darnos entendimiento, sabiduría, percepción espiritual, para que todo lo que tu palabra diga, nosotros podamos recibirlo, entenderlo, creerlo y atesorarlo. Gracias, Señor. Y te pido que nos des la valentía y la fe para poner estas cosas en práctica y ganar también grandes victorias de fe para tu gloria. Pido esto con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Amén. Como dije, Josué puso en movimiento al pueblo. Y aquí hay un enredo con esto de los días. Hay que aclararlo para que podamos entenderlo bien. Resulta que en el capítulo 1, en el versículo 11, nos dijo que Josué le dijo al pueblo que en 3 días más cruzarían el Jordán, comenzarían la conquista. Y aquí nos habla de otros 3 días. Entonces lo que hay que entender es más o menos lo siguiente. Tan pronto el Señor le habló a Josué, este hombre puso en movimiento al pueblo. Y de inmediato, juntamente con eso, mandó a los espías, esos que vimos en el capítulo pasado, a la ciudad de Jericó. Entonces ya estaba todo en movimiento. Por lo tanto, el pueblo se movió de Sitín, donde estaban, y llegó al Jordán, donde esperaron, acampados 3 días. En el intertanto, los espías fueron, hicieron todo lo que vimos la vez pasada, y llegaron también al final de estos 3 días, comunicaron a Josué todo lo que nosotros ya hemos sabido, y por tanto, ahora comienza esta nueva etapa. ¿Queda más o menos claro esto de los 3 días? Bueno, el cuento es que durante estos 3 días que el pueblo estuvo acampado frente al río Jordán, se dieron cuenta que el río estaba crecido. En el capítulo 3, más adelante, en el versículo 15, nos dice que este río estaba crecido, y eso se debe a que era el tiempo de deshielo. Estamos en primavera en esa época, entonces era el tiempo de deshielo y el río venía, por supuesto, con un torrente importante. Así es que todo el mundo se dio cuenta, acampando frente a esa tremenda masa de agua por 3 días, que sería totalmente imposible cruzar. Gente, un montón de gente, con bebés, con ancianos, con animales, con carros, con enseres. O sea, imposible cruzar por un torrente grande de agua. Déjame contarte cómo es el río Jordán. Este río es el principal recurso de agua todavía hoy en la región. Es un río, no es enorme, pero es importante. Recorre en total más o menos unos 360 kilómetros. Y cuando este río parte del norte, más al norte del mar de Galilea, y después sale por abajo, por el sur del mar de Galilea, sale este afluente, entonces este río comienza dulce. Pero lo interesante, lo extraño, es que este río, cuando desemboca en el mar muerto, el mar salado, ha sido salinificado. Tan salobre es el río cuando ya va desembocando, que es 8 veces más salado que un océano cualquiera. El mar muerto es 10 veces más salado que un océano normal. Pero el río, cuando va terminando, al recibir, ¿no es cierto?, en el contacto con el mar muerto, va recibiendo esta agua.
Es muy interesante esa situación. Hacia el final entonces del río no es potable, o hay que sacarle la sal primero. Y tiene una anchura media el río que va desde 27 metros hasta 45 metros. Cuando es de 45 metros es más plano, es más tranquilo, pero cuando es más angosto viene muy torrentoso. Entonces, aún así, 25, 27 metros no es una distancia como para dar un salto. Se necesita poder llegar hasta el otro lado. Y la profundidad media del río va entre 1,5 metros y 3,5 metros. Tampoco es una tremenda cosa, pero no sé si alguna vez has tratado de nadar en un río y te das cuenta que la enorme masa de agua te arrastra. Simplemente no hay forma de hacer pie y sostenerse firme frente a una cantidad de agua como la que trae un río normal. De manera que todo el mundo se dio cuenta que sería imposible cruzar este río que era el obstáculo para llegar hasta la tierra prometida. ¿Qué harían? Ahí tenemos un obstáculo y la necesidad de una victoria de la fe. Como vimos en el capítulo pasado, Dios tiene sus propias agendas. Podríamos decir que tiene una agenda secreta o una agenda 2 o una agenda divina, si tú quieres. Y creo que es muy importante tener eso en cuenta. Dios no estaba preocupado por la conquista cuando mandó a los espías. Él estaba preocupado e interesado en una mujer de fe, Rahab. Y él movió cielo y tierra para poder llegar hasta rescatar a esa mujer. Claro, por supuesto que habría una conquista, por supuesto que derrotarían a los ejércitos cananeos y se derribarían los muros de Jericó. Claro que sí, porque Dios cumple sus promesas. Pero Dios tiene muchas cosas en su agenda. Y lo que para Él es importante no necesariamente lo es para nosotros en un primer instante. Este es un principio fundamental para aprender si queremos saber cómo caminar en fe. Es este principio de que Dios tiene más de una agenda o más de una cosa en su agenda y que tenemos que estar atentos a esa agenda de Dios, aprender a dejarnos sorprender y celebrar lo que Él está haciendo, no quejarnos como si, pero Dios mío, ¿cómo se te ocurre desviarte de mi agenda? No, mis queridos, nuestra agenda debe actualizarse a la de Él, nuestra agenda debe coordinarse con la de Él. Y tenemos que entonces aprender a ver ese panorama más grande y celebrar, adorar, porque Él tiene muchas cosas buenas, incluyendo nuestro pequeño mundo. Pero por supuesto, mucho más allá que eso. Mientras nosotros vamos creyéndole, entonces vamos caminando por fe en su agenda y vamos viendo lo que Él hace, lo celebramos, lo adoramos, aunque no sepamos de inmediato qué es lo que va a pasar. Así comienza también el capítulo 3, porque este pueblo estaba acampado en Sitim. Recorrieron 11 kilómetros hasta el río. No es una gran cantidad. Allí se quedaron unos 3 días acampando. Más o menos unas 2 millones de personas. Tú te imaginas. Y esos 11 kilómetros eran 11 kilómetros de preguntas, de incertidumbre, de pensar. Y peor aún cuando estaban acampados frente al río. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a lograr esto? Si es totalmente imposible. Cualquiera se da cuenta que no se puede cruzar un río en esas condiciones. Dios había dicho, sin embargo, que avanzaran. Dios había dado instrucciones. Él había dado promesas. Y por tanto, aunque no entendieran todo ni supieran el cómo, podían creer y podían obedecer. Eso es lo que hizo Josué como líder. Y el pueblo se subió a este carro de fe, siguió y por tanto pudieron ver las victorias de la fe. Y mis queridos, esa es la regla. Ese es el principio que tenemos que aprender si de verdad queremos caminar en lo que hemos llamado en esta serie victorias de la fe. Así comienza esta historia. Y fíjate lo que dice los versículos 2 hasta el 6 del capítulo 3. 3 días después, los oficiales recorrieron el campamento y le dijeron al pueblo:
Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, ustedes deberán salir de donde están y marchar tras ella. Fíjate que no le dijo, fíjense en el río, vean cómo cruzan, tengan cuidado que nadie se ahogue, pónganse sus alitas, ¿no es cierto? Tome cada uno su patito de hule. No, no le dijeron nada de eso. Ustedes miren el arca y cuando el arca avanza, ustedes avanzan. Para que conozcan el camino, pues ustedes nunca han pasado por ahí. Pero no deben acercarse al arca, qué interesante esto, sino mantenerse a una distancia de 900 metros. Y Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Luego Josué llamó a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto y crucen el río delante del pueblo. Y ellos la tomaron y guiaron al pueblo. Hasta ahí, versículo 6. Te recuerdo que estamos en la versión Reina Valera contemporánea, para que puedas seguirla. Esta es una instrucción que cambiaría las vidas de los israelitas para siempre. Hasta ese tiempo, ellos seguían la nube del Señor. No sé si recuerdas lo que pasó en el éxodo de Egipto. Dios iba delante del pueblo. De día los guiaba una columna de nube y de noche esa columna brillaba. Era como fuego. Entonces era como una columna de fuego que les daba luz en la noche, etc. Y esa nube representaba la presencia de Dios. Pero de ahora en adelante ya no seguirían más a la nube, sino que seguirían el arca del pacto. Y ese es un cambio muy importante. Porque mientras la nube representaba la naturaleza, por así decir, manejada por Dios, el arca era el trono del Señor, era el asiento del Dios de Israel en medio de ellos. Y por lo tanto tenían que entender que algo había cambiado. Ahora tenían la palabra de Dios, revelada a través de Moisés, la ley y tantas otras cosas, y el arca del pacto. Y por tanto, ellos seguían las instrucciones de Dios, seguían a Dios de esa manera. Sin embargo, en segundo lugar, nos dice que tenían que tener una distancia prudente del arca. Y nos dice que son 900 metros, 1000 codos es lo que dice 2000 codos es lo que dice el original. Y esto, yo no sé si tú has visto alguna vez cuánto se puede ver a unas 9, 10 cuadras de distancia. A decir verdad, no se ve prácticamente nada. Es muy lejos. Mirar a casi 1 kilómetro de distancia hay que tener para empezar buena vista. Y se ve todo pequeñísimo. De tal manera que el arca no era algo tan sencillo de mirar. Y proteger la santidad del arca acá era el objetivo. Significaba que el arca quedaba a una distancia enorme de la gente. Y ese es un tema que tal vez no es lo más importante de este pasaje, pero sí quiero destacarlo porque me parece por demás interesante. Fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 4 versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la tremenda diferencia entre el pacto antiguo, el pacto mosaico en el que estaba Josué y todo este pueblo, y el pacto nuevo en el que estamos nosotros. Mientras en este tiempo se destaca, no se acerquen demasiado al arca, porque tienen que guardar un respeto, tienen que guardar la santidad del arca. No vaya a ser que esta multitud alguien se tropiece con el arca o la toquen. Mantengan el respeto, cuídense de mantener la distancia. En cambio, en nuestra época se nos invita, acérquense confiadamente al trono de Dios, porque es un trono de gracia para alcanzar misericordia y socorro. Es un distintivo nuestra época, es un contraste y es algo bello, creo yo. Bueno, pero sigamos con la historia. Se acercaba el gran día para cruzar. Y Josué, ¿qué es lo que hizo? En el versículo 5 nos dice, mandó al pueblo que se purificaran o se santificaran. Yo no sé cómo lo habrá tomado la gente, pero habría sido más lógico que empezaran a afilar las espadas, porque iban a entrar en batalla.
Habría sido más lógico empezar a pensar, por fe, por supuesto, porque Dios se encargará del río, pero lo que viene después tendremos que hacerlo nosotros. Era más lógico comenzar a hacer los planes de la batalla, los planes de guerra. Pero Dios les mandó purificarse. ¿Por qué? Porque lo importante que iba a ocurrir era una visita de Dios. Y aquí tenemos otro principio extraordinario y fundamental para la vida de fe. Y es que no hay victorias sin una visita de Dios. Y no hay visita de Dios sin santidad. Estas dos cosas van siempre juntas. Y es tan importante aprenderlas. Dios quiere estar con nosotros. Él quiere guiarnos a cosas extraordinarias. Pero Él requiere de un pueblo que esté a la altura de lo que significa tener al Dios Santísimo por Señor, por Salvador, por amigo. De eso se trata. No se trata de lo más lógico, de lo que a nosotros nos parece. Se trata de entender y apreciar que Él viene a estar con nosotros. Él viene a nuestro campamento. Y entonces nuestra tarea es estar adecuados para su presencia, estar puros, obedientes, sinceros, sin mácula, sin cosas, sin dobleces, sin cosas ocultas, sin pecado. Buscar la reconciliación con las demás personas y sobre todo con el Señor, estar a cuentas con Él. Esa es nuestra tarea, es nuestra parte en todo esto. Si nosotros lo hacemos, Él se compromete a estar con nosotros y darnos esas ansiadas victorias de la fe. Ahora le dijo a los sacerdotes que cruzaran. Suena sencillo, ¿ya? Denle, vayan adelante, ustedes llevan el arca, crucen. Yo me imagino a los sacerdotes, me pongo en su lugar. Tal vez alguno estaba pensando, bueno, hasta aquí llegué, porque esto no va a resultar bien. No sé cómo vamos a cruzar esta cosa, porque hay demasiada agua. Bueno, por lo menos yo sé nadar, habrá pensado otro. Pero ¿qué va a pasar con el arca? Ojalá flote. ¿Qué va a pasar con el arca? Porque cuando entremos, nadie la va a poder sujetar. Así que los pensamientos iban agolpándose en ellos y cada uno con lo suyo. Pero yo creo que si esos pensamientos de duda y negativos eran lo que llenaban la mente, la cabecita de estos hombres, probablemente no habrían pasado muchas cosas. La fe requiere estar dispuesto a sacrificar a un Isaac, como hizo Abraham, aunque no sepamos lo que va a pasar. La fe está dispuesta a meter los pies en el agua, esperando el milagro, pero no razonando cómo es que lo va a hacer. La fe mete los pies en el agua, aún en un río crecido, creyendo que Dios sabe y tiene el control para controlar todas las cosas. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que le creamos, que cuando Él nos ha dado una instrucción, seamos lo suficientemente valientes para decir, vivo por fe, no por vista, y me atrevo a creerle a Dios porque no me ha fallado en el pasado y de seguro no lo hará en el futuro. Eso es lo que el pueblo tenía que hacer. Y no podía hacerlo, evidentemente, si no veía el ejemplo de sus sacerdotes, de sus líderes. Y ahí está la carga, ¿no es cierto?, de ser líder en nuestras congregaciones. Que si queremos hablar de andar por fe, tenemos que ser ejemplos. Y tenemos que poder nosotros primero haber andado por esos caminos por donde le pedimos al pueblo que ande. ¿Qué pasó después? Versículos 7 al 13. Entonces el Señor le dijo a Josué, hoy mismo voy a darte mayor autoridad ante todo el pueblo de Israel, para que sepan que estoy contigo como antes estuve con Moisés. Versículo 9. Josué llamó entonces al pueblo de Israel y cuando ellos se acercaron, les dijo, escuchen las palabras del Señor su Dios. Ustedes sabrán que el Dios de la vida está en medio de ustedes, en que Él va a limpiar esta tierra de cananeos, hititas, hivitas, fereceos, jerjeseos, amorreos y jebuseos. Aquí está el arca del pacto del Señor de toda la tierra.
a la vista de ustedes. Ella va a cruzar el Jordán hasta la mitad del río. Escojan a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Después nos va a decir para qué era esta elección. Versículo 13. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del Dios y Señor de toda la tierra planten su pie en las aguas del Jordán, éstas se partirán en dos. Y las aguas que vienen del río arriba se detendrán y se acumularán hasta formar un muro. Qué interesante, porque hasta aquí nada había pasado, de manera que estas palabras de Josué hasta este momento eran una profecía. Él estaba diciendo lo que había escuchado de Dios, lo que iba a ocurrir, pero él tenía que creerlo. Los sacerdotes tenían que creerlo y por supuesto el pueblo tendría que creerlo también. Para el pueblo sería más sencillo, porque ellos cruzarían después de ver que en efecto el río se había secado y podían pasar. Pero al principio, sobre todo los sacerdotes, era una tremenda prueba de fe. El versículo 7 nos dice que iba a ocurrir un milagro similar a lo del Mar Rojo. Y esto tenía dos propósitos. Y ahí vemos otra vez el tema de la agenda de Dios. En primer lugar, era afirmar la autoridad de Josué, así como Dios afirmó la autoridad de Moisés, lo que dice en el versículo 7. Y eso es tan importante, porque fíjense que para Dios el tema de abrir el río no era la gran cosa. No era simplemente hacer un espectáculo delante de la gente, sino que tenía el objetivo de afianzar la autoridad del líder que había escogido para que la gente lo siguiera y le creyera. En segundo lugar, por supuesto, también quería mostrar a través de este milagro que Él, Dios, estaba en medio de la gente, en medio de su pueblo. Y eso era tan importante también para que tuvieran confianza, porque Él tenía su propia agenda y la va revelando de a poco. Y en la medida que la gente la va viendo, lo que tiene que hacer, lo que Dios espera que hagamos, es que celebremos y nos demos cuenta que Él sabe lo que hace. Después, en los versículos 9 hasta el 13 que ya leímos, ¿no es cierto? Josué le dijo al pueblo, en forma de profecía, lo que iba a pasar, porque en efecto la gente no sabía cómo iban a cruzar y ahora estaba la solución, pero esa solución era totalmente sobrenatural. No habría una forma humana de secar un río para que pasara la gente. Y de eso se trataba, y en el versículo 10 lo enfatiza, dice: ustedes sabrán que el Dios de la vida está en medio de ustedes. Y eso, mis queridos, podríamos decir es el lema de este milagro y tal vez del libro de Josué, porque este tipo de afirmaciones, esta frase en particular, las encontramos casi en cada capítulo del libro de Josué. Ustedes sabrán que el Dios de la vida, o el Dios viviente también se podría decir, está en medio de ustedes. ¿Cómo lo sabrán? Porque creyéndole van a ir detrás de Él y Él hará milagros. Pero ojo, creyéndole y por tanto obedeciéndole, van a poder ver que Dios en verdad está en medio de ustedes. Y yo creo sinceramente que esa promesa está todavía hoy plenamente vigente. Dios quiere que sepamos que Él, el Dios de la vida, el Dios de todos los recursos, está con nosotros, en medio de nosotros, y que le podremos ver hacer cosas maravillosas si nos atrevemos a ir detrás de Él. Aunque no entendamos todo el plan, no sepamos toda la agenda, ni entendamos cómo va a ser las cosas, pero nos atrevemos. Eso nos habla también de cómo evaluar las famosas victorias de la fe. A veces nosotros tratamos de usar los criterios del mundo y decimos, según los resultados, a ver, ¿cuántos se sanaron? A ver, ¿cuántos se convirtieron? A ver, ¿de qué tamaño es el templo? ¿Cuántas son las ofrendas? ¿Cuánto podemos hacer en misericordia? O sea, ¿cuánto? Estar midiendo los resultados. Pero aquí nos dice que la victoria de la fe es notar que el Dios Todopoderoso, el Dios de la vida, está en medio de nosotros. Y eso
Eso sí es una victoria de fe. Mantenerse fiel hasta el final y que Dios diga, me agrada estar contigo. Cuenta con mi presencia. Aquí hay algo que es importante que nosotros tenemos que aprender. Mira, Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede hacer que nazca un bebé. Eso es un tremendo milagro. Dios puede darte ese trabajo que tú estás pidiendo. Por supuesto, Él puede hacer ese milagro. Dios puede sanar a una persona, aun que esté desahuciada. Eso lo puede hacer el Señor porque puede dividir un río, puede abrir el mar. Él puede hacer cualquier cosa. Todas esas son victorias de la fe. Pero siempre hay una doble cosa, un doble propósito o más de uno en la agenda de Dios. Algo para que nosotros participemos, seguro. Pero algo mucho más profundo, algo que le interesaba a Dios de manera muy especial, que solo Él sabe, como rescatar a una prostituta de fe llamada Rahab, o destacar la autoridad de Josué mientras abre un río. A nosotros nos interesa el río abierto, pero Dios tiene muchas otras cosas además. Y aquí tenemos otro principio para aprender a caminar en la vida de fe. Y es que con Dios tenemos que aprender a acostumbrarnos a las sorpresas y a adorarlo en el proceso. No a cuestionarlo, ni menos a decirle lo que puede o lo que no puede hacer. Con Dios tenemos que aprender a soltar el control y decirle, Señor, tú sabes y qué bueno que tú sabes, yo te sigo. Solo ayúdame a confiar en ti y a nunca ponerte en duda. Dios tiene todo el control. Y así es como se produce el milagro del cruce. Capítulos 3 todavía, versículos 14 hasta el 17, nos dice lo siguiente. El pueblo salió entonces de sus tiendas de campaña, dispuesto a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Piensen que hasta ahora no ha pasado nada. Así es que todo el mundo haciendo por fe, pero sin ver todavía ninguna cosa. Y el versículo 15 todavía lo pone más dramático y dice, el río Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la siega, porque estamos en primavera. Así que, en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla, versículo 16, las aguas que fluían de río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán, a un costado de Zeratán, mientras que las aguas que bajaban al mar de Arabá y al mar Salado se secaron por completo. Así las aguas del Jordán quedaron divididas, y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo sobre terreno seco. ¡Qué extraordinario! Es una visión, una imagen tan épica. Si solo nos falta la música aquí, ¿no es cierto? Una música bien épica, bien preciosa de caballos, y, ¿no es cierto? Y de trompetas y bronces y todo. Porque es un momento de película. Cuando de pronto los sacerdotes se acercan a este río crecido y por supuesto el agua estaba mansita, porque cuando está crecido lo que llega mucho más arriba está mansito, pero ellos ven la tremenda turbulencia a unos pocos metros más allá, y tan pronto ellos colocan los pies en el agua y se empiezan a mojar, algo va pasando. Y dice que desde la ciudad de Adán o Adam, ¿saben? Esa ciudad quedaba a unos 25 kilómetros al norte de donde ellos estaban. Solo piense, se secó este trayecto de unos 25 kilómetros al norte y hasta casi el mar. Entonces es un trayecto enorme para que el pueblo cruzara tranquilamente en seco, porque obviamente como el piso estaba mojado mientras ellos van cruzando, se produce lodo, así que mientras más grande sea el espacio que puedan ocupar, menos barro se forma y pueden cruzar de mejor manera.
Pero esto es un espectáculo. El río se para de pronto, se produce un muro y continúa fluyendo muchos kilómetros más allá y se logra ver, ¿no es cierto?, que el río continúa, pero aquí, donde estoy, desapareció. No hay río y puedo cruzar en seco. Imagine la escena. Y este es otro principio tan importante para la fe. Dios puede habernos dado una promesa, pero el río no se seca hasta que metemos los pies al agua. Y a veces muchos nos quedamos en la orilla orando para que el río se seque, para que el obstáculo salga, pero no nos atrevemos a dar el paso creyendo que va a ocurrir. Es decir, seguimos diciéndole a Dios, yo te creo si lo veo. Pero Dios nos pide constantemente, créeme, atrévete a caminar sobre lo que te he dicho y entonces lo verás. Qué principio tan importante. Y así llegamos al capítulo 4 y el final, donde ocurre algo muy interesante. Mira los primeros 3 versículos. Capítulo 4, 1 al 3. Cuando toda la gente terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, elijan ustedes de entre el pueblo 12 hombres, eso es lo que vimos antes, ¿te acuerdas? Uno de cada tribu, y díganles que tomen 12 piedras de en medio del Jordán, de donde están parados los sacerdotes, y que las lleven y las pongan donde van a pasar la noche. Eso es lo primero que le dice. Después, en el mismo capítulo 4, versículos 5 al 7, dice, y les dijo, pasen ahora delante del arca del Señor nuestro Dios hasta la mitad del Jordán y tome cada uno de ustedes una piedra y échesela al hombro. O sea, era una cosa grande, pero lo que pudiera cargar un hombre. Una por cada tribu de los hijos de Israel. Cada una de ellas será una señal. Y el día de mañana, cuando los hijos les pregunten a sus padres, ¿qué significan estas piedras?, ellos les responderán, cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas del río se partieron en 2 delante del arca del pacto del Señor. Así que estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que aquí pasó. Y eso es lo que tenemos hasta el versículo 7. Versículo 8. Los hijos de Israel hicieron lo que Josué les mandó, tal como el Señor lo había dicho a Josué. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron al lugar donde iban a acampar. Y más adelante, en el capítulo 4, nos va a decir que ese lugar es Gilgal, al otro lado del Jordán. Allí tenían que llevar las piedras. Y el versículo 9, además Josué tomó otras 12 piedras de en medio del Jordán, de donde los sacerdotes que llevaban el arca del pacto plantaron sus pies, y las levantó como monumento. Hasta el día de hoy las piedras están allí. ¿Qué es lo que estamos viendo? El Señor dio una instrucción. Tomen 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Así que saquen 12 hombres fortachos y traiga cada una piedra grande. Y las van a tener que llevar hasta Gilgal, varios kilómetros más allá, donde ustedes van a acampar. Así es que tuvieron que devolverse estos hombres, meterse nuevamente en el río que estaba seco y donde los sacerdotes estaban. De por ahí sacaron las piedras más grandes que pudieron llevar y volvieron a salir. Pero Josué dijo, ¿saben? Vamos a hacer otra cosa. Además, esto no se lo ordenó Dios, pero fue idea de Josué. Vamos a sacar otras 12 piedras y vamos a formar otro monumento, otro memorial. Pero esta vez no en Gilgal, sino aquí, al lado del río. Entonces vamos a tener 2 recordatorios de lo que pasó. Uno junto al río, justamente donde cruzamos, y otro mucho más allá en Gilgal, que fue después una ciudad importante para Israel. Así es que ellos tenían que llevar esto porque para Dios mantener en memoria lo que Él ha hecho por nosotros es fundamental.
Uno tiene que aprender a apoyarse en las victorias de fe del pasado para las que vienen en el presente y en el futuro. Recordar, tener memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros es fundamental. Por eso Josué, ni tonto ni perezoso, no solamente hizo el memorial de Gilgal, sino ahí mismo donde estaban, hizo otro con otras 12 piedras. ¿Por qué es tan importante mantener en la memoria las intervenciones del Señor? Yo tengo mis memorias, las he escrito, tengo un diario de vida de las intervenciones de Dios. Yo tengo que recordar lo que Él ha hecho en mi vida, porque si no, no me voy a atrever a caminar sobre lo desconocido, creyéndole cuando viene la siguiente prueba. Si olvido el pasado, voy a tener que repetir toda la historia, pero si voy aprendiendo de la fe del pasado, me atrevo a mayores y mejores retos. Esto es tan importante. Formar estos altares personales de recuerdos y de gratitud. Gratitud por lo que Dios hace en general, por lo que Él es capaz de hacer, o sea, es una gratitud y celebración. Y también de gratitud por lo que Él ha hecho en nuestra vida en lo personal. Si no tengo eso, como les dije, no me voy a atrever a los siguientes saltos de fe. La Biblia es un gran memorial. La Biblia nos recuerda las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Nos recuerda a los héroes de la fe y nos invita a imitarlos. Y en la agenda de Dios, fíjense, hablando en este mensaje tanto acerca de esta famosa agenda de Dios, en esa famosa agenda, Dios tenía en mente a los hijos de estas personas que cruzaron acá, y a los hijos de esos hijos, y a los hijos, y a los hijos, y a los hijos, hasta nosotros. Porque estas cosas se han escrito para nuestro beneficio, para que recordando a través de lo que leemos, lo que en otras épocas ocurrió, nos atrevamos también nosotros a creer en el Dios Todopoderoso. Cada familia debía tener su propio altar de recuerdos. ¿Saben? Los judíos hacen esto con frecuencia. En cada fiesta solemne, y ellos tienen varias durante el año, en todas estas fiestas ellos paran un momento en familia, mientras comen, en algún instante, y comienzan a contarle a los hijos de qué se trata esta fiesta, qué es lo que se recuerda, qué es lo que ocurrió, todas las grandezas que Dios hizo, y celebran, adoran. Es una manera de meter en memoria desde los más pequeños la fe de los padres. Así, cuando los hijos crecen y aunque se desvíen por un tiempo de los caminos que les hemos enseñado, estas memorias colectivas, memorias nacionales, los pueden ayudar a regresar. Y eso, mis queridos, no tiene precio. Es súper importante. Por favor, entiéndeme que te estoy dando ideas. A lo mejor no has hecho nada de esto, pero te estoy dando ideas de lo que Dios recuerda y nos pide que hagamos, porque de verdad es importante. A mí me da tristeza que los cristianos tendemos a ser demasiado livianos. Con este dicho de que nosotros somos libres, ¿no es cierto?, y no religiosos, entonces empezamos a dejar de hacer cosas que son muy valiosas de nuestra tradición ancestral. Fíjate, casi ningún cristiano que haya nacido en la iglesia se sabe el Padre Nuestro. Eso es tremendo. Por supuesto, si viene del catolicismo, lo conoce y lo recita. Pero si ha nacido desde pequeño, casi ningún padre se lo enseña. Si no lo hacemos en la iglesia, no se lo enseñan. No conozco prácticamente creyentes que se sepan los 10 mandamientos. Aunque, ¿no es cierto?, son tan importantes. Si no los enseñamos nosotros en la escuela dominical, ¿sabrías recitarme los 10 mandamientos uno por uno en el orden correcto? ¿Quién sabe? Muchas personas, ¿no es cierto?, le hacen el quite al bautismo porque no quieren mucho compromiso.
Cuando celebramos la Santa Cena, a algunos simplemente se les olvida que tocaba Santa Cena ese día y no llegan muy preparados. De vez en cuando ni siquiera llegan en condiciones y tienen que abstenerse de tomar la cena. Todo eso habla de una falta de preparación espiritual, habla de falta de memorias, falta de adoración, de cultivar, de devoción personal y familiar. Y eso no es bueno para nuestra espiritualidad, ni para nuestra continuidad como pueblo cristiano. Te estoy dando ideas, pero te estoy dando también una queja como pastor de que es tan importante que todos hagamos esto. No podemos darle la responsabilidad a la iglesia, a la escuela dominical. Esto es tema de todos nosotros. Somos nosotros los que cultivamos la fe de nuestros hijos. Y fíjate que en la agenda de Dios estos pequeños estaban siempre en la mente del Señor. Levantar altares para memoria de lo que ha pasado en nuestra familia y de lo que ha pasado en la historia de la fe, lo que está en la Biblia, no es religiosidad, menos aún idolatría. Es recordar las victorias de la fe del pasado para atrevernos a caminar en fe en el futuro. Toma en cuenta esto, por favor. El versículo 10 nos dice que cruzaron deprisa. Sin embargo, posiblemente se demoraron un día entero. Me imagino que habrá habido relevo de sacerdote porque estar un día entero cargando un baúl pesado como el arca debe haber sido terrible. Pero tiene que haber habido relevo. Los detalles no están aquí muy claros y no interesa tanto. El punto es que finalmente cruzaron todos. Y el agua, después que salieron los sacerdotes, volvió a su curso normal. Pero no era todo normal, ¿no es cierto? Habían tres cosas muy diferentes. Había un memorial junto al río, había otro memorial donde acamparon en Gilgal, y había un pueblo de más de 2 millones de personas que había cruzado de un lugar a otro del río y que estaban ahora todos y sequitos. Algo grande, extraordinario había pasado y definitivamente no debían olvidarlo. Cuando el Jordán entonces volvió a su curso normal, no había vuelta atrás. Si alguien quería volver, tenía que hacerlo solo y nadando. Pero no era la voluntad de Dios eso. Eso nos dice que cuando Dios nos invita a caminar por fe, Él espera que asumamos su agenda con fe, con valentía, y que lo asumamos por adelantado, aunque Él no nos haya revelado los detalles y no se parece mucho a mi agenda. No importa, Él sabe lo mejor, Él se va a ocupar de mi agenda, pero de repente en el camino me va a mostrar la tremenda maravilla que Él tenía preparado de antemano. Cruzar el Jordán no es símbolo de morir y pasar hasta el paraíso y llegar a la presencia de Dios. Es el símbolo de una victoria de fe para comenzar nuevas y mayores conquistas por medio de la fe. O sea, es ver a Dios actuar para atrevernos a seguir tomando más territorio, más victoria y más gloria para nuestro Dios. Es la manera en que el reino del Señor avanza en esta época, hasta que Él venga. Cuando Él venga lo va a hacer todo de una sola vez maravilloso. Pero mientras tanto, Él nos ha encargado a nosotros que vivamos por fe y aprendamos a tener enormes victorias de la fe. Nuevamente nos recuerda ese famoso principio que he repetido ya hasta el cansancio. Si el reino de Dios va en primer lugar, el Señor se encarga de las añadiduras. Mientras Dios va delante de nosotros, vamos a cruzar ríos, vamos a derribar muros y por supuesto, Él nos dará su reposo, porque así lo prometió. Éxodo 33:14 dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. De eso se trata, que Dios vaya con nosotros, vivir en sus victorias, sí, pero en su reposo. Qué vida de aventura es la que Él nos ha invitado a vivir. Qué vida maravillosa. Sumérgete en eso,
porque vas a cruzar muchos Jordanes en seco. Padre, ayúdanos a ver esta palabra no como cosas antiguas, sino como desafíos para nuestra vida hoy. Y yo te pido por todos los que están viendo este mensaje, que tú les bendigas con tu presencia, con fe renovada, con ambición de darte gloria, con valentía para caminar detrás del arca, con confianza, pero con fe, y ver cómo tú abres el Jordán. Sí, Señor. Lo pido con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta siempre.